interesante. Entonces hay que bajar la temperatura a los pacientes. No, hay que subirla. Muy buenas tardes. Con su permiso, doctor Raúl Carrillo, vicepresidente de nuestra corporación, estimados académicos, investigadores y amigos que nos acompañan. Modalidades de termoterapia. Les voy a presentar, donde termoterapia es el uso de la temperatura en el tratamiento de procesos patológicos. Actualmente se define como hipertermia las temperaturas superiores a la fisiológica en las cuales se aplica esta termoterapia. Son rangos seguros de hipertermia en humanos de 38 a 43 grados centígrados y se subclasifica como alta si es de 40 a 43 grados centígrados, moderada de 38 a 39 grados centígrados. El uso de hipertermia en humanos en los últimos años se ha empleado en el tratamiento del cáncer, usando temperaturas entre 39 a 45 grados centígrados, desde luego usando equipos especiales para alcanzarla. También se ha usado en tratamiento de infecciones virales como condiloma acuminado e infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana. Y, por supuesto, algo que sabemos desde hace mucho tiempo en enfermedades reumáticas y procesos inflamatorios, particularmente en artritis reumatoide. En infecciones parasitarias no suele ser muy común, pero en leishmaniosis se usa, sobre todo en aquella que tiene una afectación dérmica, que es realizada por unas especies particulares como la leishmania mexicana, muy frecuente en el sureste de nuestro país, en Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Justamente estábamos trabajando en el efecto de la temperatura en el parásito leishmania cuando comenzaba la pandemia. Habíamos visto que la temperatura induce el cambio de forma en el parásito, pasando de 25 a 32 grados centígrados, se transforma de promastigote a mastigote. Si la temperatura se incrementa, en el caso de leishmania mexicana, el parásito muere por apoptosis. Datos interesantes que nos llevaron a hacer una revisión de antecedentes para la hora de escribir nuestra publicación. Nos encontramos desde luego con el efecto que tienen las proteínas de choque térmicos descritas varios años atrás, cerca de 30 años atrás. Estas proteínas de choque térmico las veíamos en los geles de electroforesis que aparecían cuando las células eran sometidas a 39 grados centígrados por periodos superiores a 30 minutos. Actualmente ya sabemos que el mecanismo de acción de las proteínas de choque térmicos, estas se acercan a los ribosomas cuando están haciendo la síntesis de proteína y ayudan a la proteína cuando se está sintetizando a que tome el plegamiento adecuado para poder realizar sus funciones en un organismo. En el caso de un choque térmico, las proteínas de choque térmico no se adosan al ribosoma y entonces la síntesis de proteínas se detiene cerca del codón 65. No es el único mecanismo que se ve afectado por el incremento en la temperatura. Sabemos también, por ejemplo, que se producen varios tipos de RNA de interferencia pequeños en respuesta a incremento de la temperatura. Estos provienen del fraccionamiento del RNA mensajero en muchos casos. Y podemos ver en esta diapositiva, en la parte izquierda, cómo a 32 grados centígrados se está produciendo algunas especies de RNA de interferencia, y cuando se cambia la condición de incubación a 39.5 grados centígrados, se transforma y se producen otros RNAs de interferencia. Esto es realmente, la magnitud de estos se ve un poco mejor del lado derecho, en donde los investigadores, en este caso, presentaban la expresión de estos RNA de interferencia, cómo se va modificando de 32 grados centígrados que tenemos en el lado izquierdo de la segunda parte de la diapositiva, seguido por la incubación a 37 grados centígrados, ya se modificó la expresión, donde rojo significa la mayor expresión y verde la menor.
Y finalmente, en el tercer panel, tenemos el incremento de la exposición de las células a 39.5 grados centígrados y vemos otra vez el cambio en la expresión de los RNA de interferencia. Esto es en células. Pero no es un mecanismo que sea exclusivo de las células. Hemos visto que también estos RNA de interferencia también se producen en respuesta a que células infectadas por virus se expongan a temperaturas que no son las que adecuadamente, las que suelen vivir los organismos. Por ejemplo, este es un virus que está infectando plantas, en particular es el de manzanas, que crece a 24 grados centígrados y vemos cómo la expresión de los RNA de interferencia pequeños, que en este caso la B significa que provienen de los virus, se ha incrementado, como lo pueden ver al final de la figura. Me llama la atención aquí en particular que esto fue un trabajo presentado en el 2016 precisamente por una persona de China. Es decir, que cuando comenzó la pandemia ya los chinos sabían que la temperatura podía afectar, interrumpir la replicación de los virus. No es un mecanismo adicional que interfiere la síntesis de proteína, son otras proteínas que se describieron como argonautas, del 1 al 4 se conocen, y de allí se identificó ya en años más recientes, en el 2020, que el argonauta 4 interfiere, por supuesto, la replicación viral y también a través de la producción de RNAs de interferencia virales, y de forma interesante también porque eleva la producción de proteínas humanas que tienen que ver con la interferencia de la replicación viral, que son los interferones. Entonces tenemos un doble mecanismo de interferencia a través de las argonautas. De tal forma que ya cuando comenzó la pandemia ya sabíamos que los RNA de cadena viral sencillas eran susceptibles a la temperatura y que se replicaban mejor a 33 grados centígrados que a 37. Esto era cierto para el resfriado común, para rinovirus, para influenza y más tarde se confirmó también para SARS-CoV-2. Hay mecanismos adicionales que participan mejor si se incrementa ligeramente la temperatura, como son la producción de interferones y mecanismos independientes de los interferones, como son la apoptosis y los mecanismos de ribonucleasa latente. En conjunto, hay muchos efectos de la termoterapia sobre el sistema inmune, como la inducción de apoptosis en las células infectadas, que favorece la liberación de antígenos, el incremento en la presentación de antígenos y la degradación del genoma viral. También favorece la liberación de citocinas, de óxido nítrico y la expresión de TLR4 en células presentadoras de antígeno. Incrementa la capacidad citolítica y migratoria en las células NK e incrementa múltiples proteínas utilizadas en la eliminación de los virus, como el interferón, la 2,5-oligoadenilato sintasa 1, la proteína MX enlazadora de GTP e inducida por interferón, el factor 1 de barrera de autointegración, la calnexina y la subunidad sigma 1-alfa del complejo AP1. Y cuando finalmente comenzó la pandemia y nos dieron ya la información de que el virus que la estaba ocasionando era un virus de cadena sencilla de RNA mensajero, de RNA de cadena sencilla, nos dimos a la tarea de revisar cuál sería el efecto que tendría la temperatura sobre la replicación viral y vimos que había suficientes antecedentes para identificar que efectivamente la replicación del virus se detendría a través de la participación de las proteínas de choque térmico, de la participación de los RNAs de interferencia y de los ribonucleotidasa latente, además del incremento de la síntesis de interferones. Entonces sí, teníamos una herramienta interesante para poder combatir al virus a través del calor que pudiéramos añadirle al organismo. Casi simultáneamente apareció este trabajo que confirmaba, de alguna manera apoyaba lo que acabamos de describir,
en el cual tenían un cultivo de células de epitelio respiratorio y se podía ver la replicación, la pueden ustedes ver. Aquí está la replicación viral que estoy señalando con el círculo rojo. Ya ven la coloración roja indica la replicación viral a las 96 horas y por supuesto a las 120 horas. Esto es para demostrarnos que su sistema permitía realmente la replicación viral. Si estos sistemas los exponían a diferentes temperaturas como 39 y 40 grados centígrados, la replicación viral se inhibía completamente, como pueden ustedes ver aquí en este panel de la derecha. Este es el control inicial, este es después de 48 horas de incubación a 39 o 40 grados centígrados y ven cómo la replicación ya se está inhibiendo y a 72 horas el efecto va siendo más claro. Entonces, sí estamos ante una situación en que incrementar la temperatura a 39 grados centígrados, aquí el tiempo es muy importante, tienen que ser más de 30 minutos y menos de 3 horas, porque en ese tiempo tenemos la correcta síntesis de proteínas que pueden auxiliar a eliminar el virus. Pensando cuál podía ser nuestra propuesta para apoyar en esta pandemia y disminuir el riesgo que tenían las personas para desarrollar COVID-19 severo, pensamos en la actividad física, sí, desde luego, pero el tiempo que hay que hacer actividad física deberá de ser por lo menos 50 minutos, 20 minutos para alcanzar 1 grado de temperatura más allá y otros 30 minutos para sostenerlo. Esto es una condición difícil para las personas que realmente estaban en riesgo, mayores de 50 años, obesos, diabéticos, y por esta razón pensamos en otras situaciones. En los baños de vapor como buena alternativa sí lo son, pero desde el principio China nos señaló que los baños de vapor públicos eran lugares de contagio para COVID-19 y tienen razón. Están 2 personas en el mismo lugar en un espacio pequeño, el contagio era muy probable y no se recomendó. Pensando en otras fuentes de calor, el sauna portátil, este es un aditamento que venden de un espacio de 1 metro cúbico, más o menos, donde una persona puede caber sentada, y allí se produce el vapor por una fuente externa, es bastante bien controlado, podría ser una posibilidad, o un baño por inmersión que ya mencionaban, e incluso a la fecha ya hay por allí también un trabajo de control de COVID con baños por inmersión en bañera con agua caliente. Desventajas: pueden ser complicados de usar, no se controla bien la temperatura, sobre todo en el baño de inmersión, a menos que tengan una bañera que así lo indique, y puede ser varias veces más costoso que otros dispositivos. Entonces, ¿qué otros dispositivos tenemos en el mercado? Identificamos 2 aditamentos de alimentación eléctrica relativamente fáciles de usar: un vaporizador eléctrico comercializado como sauna facial y una almohadilla eléctrica. Están diseñados para proporcionar una temperatura constante de 42 grados centígrados en el contacto con la piel, son de uso personal y su costo no rebasa los $1,000. Sabíamos que teníamos un tiempo específico para que pudiésemos usarlos en prevención y ese era al inicio de la infección y hasta alrededor del día 6, que era cuando llegaban en admisión al hospital. De tal forma, como pueden ustedes verlos en esta línea de tiempo, de tal forma que planteamos estudios con diferentes objetivos y diseños para encontrar las mejores condiciones de hipertermia moderada sin ocasionar daño a los tejidos. Buscábamos una menor replicación del virus SARS-CoV-2 y una mayor producción de proteínas del sistema inmunológico, incluyendo interferones, para tratar de evitar la replicación viral. Ventajas de la hipertermia: tiene un bajo costo y la carencia de efectos secundarios dañinos. En el caso del SARS-CoV-2 puede seguir siendo eficaz aún con nuevas variantes y nuevas especies de virus de RNA de cadena sencilla. Esto es importante porque ustedes saben que ha seguido habiendo
modificaciones en el virus y ha cambiado continuamente. A continuación, los compañeros que me siguen van a presentarles los trabajos de investigación que se iniciaron a este respecto. Agradezco profundamente la participación de muchos investigadores y estudiantes que nos apoyaron en este trabajo, particularmente la del doctor Javier Mancilla Galindo, que estuvo con nosotros decididamente apoyando estos trabajos. Muchas gracias. Gracias.